En Memorias que Perduran de hoy, nuestra entrevista estará centrada en el lado humano de Filemón Escobar y de Olga Vázquez, una pareja que ha transitado la vida juntamente en medio de avatares en el sindicalismo, en la política boliviana, y que Olga, la esposa, después de la muerte, está escribiendo un libro. Y un libro que recoge precisamente el lado humano de Filipo, no tanto el lado político, porque el lado político decía que tiene muchísimos avatares. De modo que le doy la cordial bienvenida a la profesora Olga Vázquez al programa Memorias que Perduran para hablar precisamente de un libro que ella está escribiendo sobre la vida de pareja de Filipo y de Olga. Olga, bienvenido al programa Memorias que Perduran y tu saludo inicial al público que escucha el programa. En primer lugar, agradecerte por la invitación. Es una oportunidad que tengo para dar a conocer el trabajo que estoy realizando y hacer llegar un saludo cordial a todos los oyentes y a los que van a poder posteriormente leer el libro. Y seguramente vamos a hacer algunos adelantos del libro. Y estoy muy complacida de estar en este programa. Es un programa que yo siempre de vez en cuando lo leo. Por ejemplo, la última vez era del doctor Rivera, ¿no? Sí, José Antonio que me ha gustado Rivera. mucho, muy interesante la vida del doctor. Entonces, me complace enormemente estar en este programa. Anoche precisamente estaba viendo el programa que hicimos hace unos cuatro años y medio atrás contigo, Olga, ya sí, después de la muerte de Filipo. Y hay un interesante dato de tu matrimonio que se realiza en el Panóptico cuando Filemón estaba preso, detenido político. Sí. ¿Qué tal si contamos una anécdota, empezando primero por esto? Bueno, ese es un capítulo interesante en mi vida porque realmente ha sido una decisión que yo tomé en vista de que mis padres no lo aceptaban a Filipo. Ellos tenían sus razones, ¿no? Que era político, que siempre iba a estar perseguido. Conocían ellos cómo es la vida de un político. Y así fue, ¿no? Y así fue, pero yo he corrido el riesgo, ¿no? Porque con él empezamos a enamorar 5 años, casi 6 años enamoramos, prácticamente desde que yo estaba en colegio. Último año de colegio, ¿no? Entonces, todo ese tiempo hemos tenido un romance, diríamos, clandestino. Tenía que ser sin que mis padres se enteren, sin que los amigos nos vean, porque siempre en siglo XX Cataví es un pueblo chico y la gente se entera rápido y los cuentos corren, ¿no? Sobre todo yo me cuidaba de que no llegue a oídos de mi mamá. Mi papá no tanto, sino más temía a mi mamá. Porque además estaba un poco delicada y tenía miedo que le pueda pasar algo. Entonces Filipo estuvo en la cárcel justamente durante el gobierno de Barrientos. Lo apresaron mucho antes de la masacre de San Juan. A él lo apresaron en febrero y después, a los pocos meses, en junio, recién fue la masacre de San Juan. Y allí también apresaron a muchos trabajadores y los mandaron a Puerto Rico, donde estaba Filipo. Pero se movilizó la gente de derechos humanos, en fin, los familiares, y lograron que todos ellos regresen de Puerto Rico. Estaban a punto de hacer una huelga de hambre, o tal vez ya lo hicieron, porque siempre con huelga de hambre salían de los confinamientos, de las cárceles y todos. Entonces regresaron todos y la acusación formal que le hacían a Filipo era asalto armada al cuartel de un CIA.
decía su expediente, un expediente así de alto, y le acusaban a él de ser el promotor, y que a consecuencia de eso fue la masacre de San Juan. Siendo así que Filipo no estaba en siglo XX, estaba en Puerto Rico, en el norte, ¿no? Pero así todo, bueno, retornaron todos los confinados, pero hubo una selección y entre los más peligrosos, diríamos, estaba Filipo. Y lo metieron a la cárcel, estuvo en la cárcel. Algunos compañeros mineros les dieron libertad y a otros les dejaron en la cárcel. Así que Filipo estuvo allí. Yo estaba estudiando, estaba en la Normal Superior Simón Bolívar estudiando para profesora. Entonces yo periódicamente lo iba a visitar los días jueves, domingos, que eran días de visita. No, y él ya estaba desesperado, quería salir, no era pues de los hombres que estaba quieto, ¿no? Claro. Quería salir, se preocupaba de los trabajadores, quería ir ya, según él, a combatir, a pelear para evitar tanto atropello que sufrían los obreros, ¿no? Y además me decía que ya de una vez que quería también estar conmigo, casarse conmigo. No, pues yo le iba diciendo no, no y no, porque yo tenía que salir profesional primero, porque no podía defraudar a mis padres. Entonces egresé de la normal y ya automáticamente a los maestros nos dan ya nuestro ítem, ¿no? Como profesores. De esa manera me fui a Yayagua y allí trabajé en el Colegio 1 de Mayo, que era un colegio donde yo he estudiado. Estudié 4 años y después recién me fui a La Paz a estudiar en el Hugo Dávila. Y volví a mi colegio entonces a ser profesora y trabajé. Y Filipo me andaba insistiendo que sí, ¿no? Yo le decía, bueno, ya he salido profesional, pero ahora por lo menos trabajaré un año, ¿no? Porque siempre con los papás hay que ser complacientes. Bueno, entonces esperamos que sea un año y los amigos, todos esos dijeron, no, pero ¿por qué no se casan aquí en la casa sin que sepa nadie? Como siempre ellos organizaron todo y yo me fui aprovechando los feriados de agosto, viajé a La Paz, les dije a mi mamá, le dije, tengo que hacer muchos asuntos que he dejado pendientes, tengo que viajar. Y viajé. Y los muchachos ya habían preparado todo. Pues yo llegué y estaban ya listos. Me dice, ya está todo preparado, ya va a venir el notario a las 5 de la tarde. Yo fui al panóptico, ¿no? Y Filipo era muy amigo de los asaltantes de Calamarca que estaban allá. Entre ellos Hugo Telles, que tenía una celda muy bonita, bien arreglada, ¿no? Era una de las mejores celdas. Y como era su amigo, le había prestado esa celda. Entonces ahí prepararon todo, el matrimonio, y él tenía sus testigos, que eran amigos, ¿no? Hasta ahora que, bueno, uno de ellos ha fallecido en Alemania, que era Ricardo Montaño. También era un revolucionario, bien que tuvo que ir al exilio y vivía en Alemania. Y el otro era Julián Aranda, que todavía está. Es profesor. Es profesor, Aranda, sigue claro. Todavía. Y de ahí yo le llamé a una amiga que era mi compañera en la universidad, porque yo estaba también estudiando filosofía y letras en la universidad al mismo tiempo. Entonces tenía confianza en ella y a ella le dije que sea mi testigo. De esa manera se organizó así el matrimonio y Filipo se vino con lo mejor que tenía, ¿no? Porque no tenía mucha ropa ahí. Claro. Y el notario le dijo, pero así se va a casar, por lo menos una corbatita, pues póngase él. Y en cosa de Filipo, a ver, usar corbata. Pero su desesperación de él salió y había ido a la zona de preferencia donde estaban los presos políticos. Y dijo, necesito una corbata, todos los movilizó y salieron y consiguió la corbata. Regresó con la corbata y los
presos políticos que estaban ahí. Me han dicho, ¿para qué necesita corbata el Filipo? Y salieron a averiguar. El primer patio era un lugar que llamaban ellos la televisión, porque solamente se veía la puerta hacia afuera, ¿no? Y han salido ahí en ese primer patio, precisamente era la celda de Hugo Telles. Entonces, Filipo llegó con su corbata, se puso y empezó la ceremonia, ¿no? Y bien, cumplida la ceremonia, sobre todo la compañera que era mi testigo había preparado lo que se llamaba leche de tigre, en leche evaporada, pinchada, singani, y con eso hemos brindado. Ahí terminó la ceremonia. A las 5 de la tarde ya empiezan a salir las visitas. Entonces el notario con su libro estaba saliendo, y ahí en el patio estaban todos. Estaba Irineo Pimentel, sobre todo Irineo Pimentel, que era del siglo XX, también, ¿no? Sí. Entonces también vieron cómo salía el notario. Y bueno, terminó ahí el matrimonio. Yo me despedí de él porque yo tenía que volver a trabajar allá al siglo XX, porque dejé nomás mi trabajo así, aprovechando los feriados del 6 y 7 de agosto. El 7 de agosto, por eso eso sigue siendo el aniversario de nuestro matrimonio, ¿no? Así que yo me fui y como si nada, pues llegué nomás a mi casa normal, pero el cuento ya, pues la esposa de don Irineo siempre iba a visitarle también a don Irineo Pimentel, y doña Berta ella era muy amiga de mi mamá. Ya le había comentado, y a mí me preguntaban, yo decía no, no y no, no, y negaba. Bueno, y yo estoy viviendo con él. Filipo estaba en la cárcel, ¿no? Y finalmente pasó un tiempo. Filipo ya hicieron la huelga de hambre al finalizar el 69. Sí, hicieron la huelga de hambre y mediante la huelga de hambre salieron del panóptico. Sí. Y yo seguía negando, pues, ¿no? Pero, y además que yo tenía que trabajar, seguía nomás en siglo XX trabajando. De esa manera, cuando ya salió del panóptico, fue pues con el padre Mauricio Lefebvre a trabajar a una mina, a Coricampana. Ahí fue a trabajar y fue con algunos compañeros más relocalizados, ¿no? Bueno, esa vez no eran relocalizados, sino eran despedidos de la empresa, que necesitaban trabajar. Y el padre Mauricio, de buena voluntad, dijo que había una mina abandonada que podían ir a trabajar. Entonces ahí se fueron y ahí estuvo un tiempo Filipo. Y luego yo seguía todavía en Yayagua, pero bueno, al final se dio nomás pues la situación de que mi mamá se tenía que enterar, porque ya no se podía soportar eso. Porque como es un pueblo chico, habían corrido la voz de que yo me iba a casar con uno de los colegas que estaban trabajando. Entonces yo me adelanté a decirle al colega, yo soy casado, ¿no? Y mi esposo es Filemón Escobar. Bueno, de esa manera, y le dije, por favor, pero no avise a nadie, no avise a mi mamá, porque está muy delicada, en fin. Y así pasó, y mi mamá, bueno, ya no quería, no. Yo quiero ir a hablar contigo, quiero saber, dijo. Bueno, pues sí, Filipo, justo hubo la muerte de Barrientos. Entonces abandonaron Coricampana porque ya no había motivo de estar ahí lejos de sus familias, ¿no? Se salieron y Filipo se quedó en La Paz porque no tenían trabajo y no había todavía autorización para que retornen a trabajar. Después recién hubo la negociación para que los despedidos vayan a trabajar a la empresa, ¿no? Entonces Filipo estaba nomás en La Paz, preocupado, porque ya le llegó el cuento de que yo me iba a casar. Y ya estaba a punto de
de suicidarse, creo. Porque me hizo llegar una carta que realmente me asusté. Yeah. Y yo le dije a mi mamá, tengo que viajar. Mi mamá me dijo, no, yo voy contigo. Bueno, vamos. Y fuimos, pues sí, lo hemos encontrado. Filipo realmente estaba mal. Y Filipo se portó fuerte. Le dije, bueno, ahora ya que están aquí, Olga no sale de aquí porque es mi esposa. Y mi mamá dijo, no. Y se puso mal mi mamá porque era muy delicada. Dijo, no, su papá tiene que enterarse, tiene que saber su papá. Y mi papá estaba en Quillacollo, estaba de vacación. Entonces vamos pues a Quillacollo, le dijo, ahí vamos a ir a aclarar. Y viajamos toda la noche. Y Filipo dijo, no, no se mueve de mi lado mi hija hasta que su papá diga qué va a pasar. Y así Filipo se pasó a Cochabamba y nosotros nos quedamos en Quillacollo. A mi papá le habló, le dijo, sabes, todos esos rumores que había, todo eso había sido cierto. Que se habían casado. ¿Sí? Y ahora hemos venido con Filipo. Filipo ha pasado a Cochabamba. ¿Y qué dirás tú? Y mi papá, de buena gente, digamos, le dice, ¿pero qué vamos a hacer ya? Si se han casado, ¿qué podemos hacer? Además, Filipo es buena persona, es un hombre muy inteligente, es un dirigente que lo quieren los trabajadores, él lucha por ellos, porque mi papá era también de esa tendencia, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Ya nada, pues podemos hacer. Elvira le dijo a mi mamá. Claro que mi mamá seguía llorando, bueno. Ahí quedó la cosa y a Filipo le habíamos dicho que a las 10 nos íbamos a ver. Entonces yo fui a avisarle, me estaba esperando en la estación. Corrí a decirle, mi papá ha aceptado. Feliz se puso Filipo. Regresamos a la casa y le dijo a mi papá, no le voy a defraudar, la voy a hacer feliz a su hija. Le dijo. Ya, desde entonces se quedó nomás ya. Después ya yo me fui a Cochabamba con él, mi mamá se quedó, le prometió llevarle a un médico porque andaba mal. Había un doctor muy bueno, era el doctor Soria, que radicaba en Cochabamba. Lo llevó a él y el doctor le dijo, no puede volver usted a las minas porque usted tiene la presión alta. Tiene que quedarse nomás aquí en Cochabamba. De esa manera mi mamá se quedó un tiempo con su comadre, después se fue a vivir donde su prima. Bueno, ya viene la historia después que teníamos las casitas de Conavi que padre Gregorio hizo construir en el cruce de la Taquiña. Ya hubo la casita y se fue y yo y Filipo nos fuimos a la mina con mi papá. Así terminó el matrimonio con un desenlace feliz después de tanto problema. Un desenlace además interesante, ¿no? Sí. Que, por cierto, el público tampoco conoce. No, pues muy pocos conocían cuál era la historia. Además que habíamos enamorado ya 6 años, ¿no? Con cartas. Porque yo estaba en La Paz, él trabajaba en Siglo XX. Después yo me fui a trabajar a Siglo XX, él tenía que ir a La Paz, ¿no? Hemos estado siempre así separados. Ya él después, el 71, ya fue miembro de la Federación de Mineros. Federación de los Mineros. Entonces él también otra vez tuvo que ir a La Paz, estaba entre La Paz y Siglo XX. Yo me quedé trabajando allá. Trabajé en el colegio, primero en el colegio 1 de Mayo y después era fundadora del colegio del ciclo intermedio Bolivia en Siglo XX, porque a partir de esa fecha había los ciclos intermedios. Y yo era profesora de secundaria y por eso me contrataron allá. Y al año siguiente el colegio Junín en el Pampa María Barzola, ahí en La Pampa. Entonces yo trabajé allá, también fui fundadora del colegio Junín. Y Filipo estaba siempre entre La Paz y como era miembro de la federación. Claro. Olga, estás escribiendo un libro. Sí. ¿Y esta anécdota que has contado va a estar? Va a estar en el libro. Ajá. Está en el libro. Ahora, ¿qué te ha motivado a escribir un libro? Bueno, cuando
murió Filipo, yo no tenía ninguna gana de escribir nada, estuve muy afectada por la muerte de Filipo. Y me impactó mucho la muerte porque después de tantos años, en total son 55 años que hemos vivido con Filipo. Entonces no me animaba a hacer nada. Después ya recién dije, bueno, algo tengo que hacer, tengo que dedicarme a algo porque tengo que tener en mi vida un proyecto, algo, ¿no? Porque no puedo estar así. Porque estaba sola, mis hijos ya son casados, 2 hijos casados y una hija soltera tengo, pero de todos modos igual, ya están fuera de la casa. Entonces yo estaba sola y dije, tengo que hacer algo. Y me animé a empezar a escribir. Y empecé cuando tenía 77 años, 78 años, empecé a escribir. Y he seguido escribiendo, a veces lo dejaba porque los recuerdos realmente son muy dolorosos y uno no puede escribir una línea, ¿no? Después otra vez me animaba a escribir y hasta que al final ya lo tengo casi terminado. Ya lo tengo casi terminado, me falta poner algunos anexos, estoy escogiendo algunas cosas. Y también algunas fotografías que voy a seleccionar y eso pienso, tengo la idea, por lo menos la esperanza de terminar antes del 6 de junio de este año, porque con el 6 de junio se cumplen 7 años de la muerte de Filipo. 7 años. Sí. ¿Y ya tiene título el libro, Olga? ¿Cómo se va a tiene ya, llamar el libro? bueno, yo le he puesto el título Filipo y Olga, porque es la vida de los dos, ¿no? La vida tan azarosa que ha tenido Filipo y yo que soy su compañera, que también le he acompañado en todas sus actividades políticos, sindicales, ¿no? Y que también yo a la vez tenía de hecho mis diferentes trabajos, así como he trabajado en el Colegio Esclavos del Sagrado Corazón, donde he tenido buenas experiencias con las alumnas, un colegio muy lindo, y con las monjitas que se han portado muy bien conmigo porque me apoyaban en el sentido de que cuando Filipo estaba preso me daban permiso para ir a corretear en pos de su libertad o saber dónde está, ¿no? O alguna vez que se ha enfermado, en 2 oportunidades estuvo delicado y yo tuve que pedir permiso para ir a apoyarle. Entonces esos recuerdos, todas esas cosas anoto y agradezco, ¿no?, a las monjitas que han sido tan buenas, que me han apoyado. Y luego yo he seguido también mi vida. Ya cuando ha fallecido Filipo, tenía que ocuparme de algo porque ya estaba yo jubilada también del magisterio. Entonces entré a la católica, la UPAM, la Universidad para Adulto Mayor. Ahí he empezado y he estado este es el 5º año que estoy ahí. Sí, contando la pandemia vienen 6, pero por la pandemia se suspendió. Después también he tenido actividades sindicales. Estaba ligada a la Federación de Maestros Jubilados de Cochabamba. En un principio me invitaron como secretaria de Comunicación y Cultura y posteriormente me postulé como ejecutiva. Y me fue muy bien, fui ejecutiva de la federación durante 2 años. Todavía estaba vivo Filipo, estaba vivo cuando yo estaba como ejecutiva, se alegró mucho. Cuando yo estaba dudando de participar o no participar, me decía que cómo no iba a participar, que tenía que trabajar por los maestros jubilados. Bueno, entonces con su asesoría y todo, me dediqué nomás al sindicalismo. Y actualmente ya no, bueno, mi gestión fue del 15 al 17 y justo el 17 falleció Filipo.
Ahora, en el libro, ¿qué es lo que más destacas, bueno, de Filippo y de Olga? Lo que más destaco de Filippo es el apego a la familia. Era un hombre que realmente amaba a su familia, quería estar con sus hijos y a veces no podía por todas las actividades que tenía. Hay situaciones bien tremendas en las que Filippo por las que ha tenido que pasar. Por ejemplo, en la época de la Asamblea Popular. Con Juan José Torres. Sí, en 1970. Justamente él estaba ahí y era uno de los puntales de ahí, porque era miembro del presidium. Y yo estaba embarazada y tenía que tener mi hija. Mi hijo no sabíamos todavía si iba a ser hombre o mujer. Entonces Filippo no sabía si atenderme a mí, que yo estaba ya cerca al parto, o atender a la Asamblea Popular. Entonces se partía, iba uno, iba otro. Hasta que una noche ya me llevó a la clínica él y le dijeron que su niño va a nacer a las 12 de la noche, pero venga nomás a averiguar, de repente es antes. Esa parte, por ejemplo, cuento, ¿no? Porque es terrible. Y a las 10 fue él a averiguar, no había nada. No, todavía no hay nada. A las 12 fue, no había nada, todavía nada. A las 2 de la mañana estaba yendo y lo agarran preso. Justamente estaba en la avenida Arce, el Ministerio de Gobierno, y la clínica donde yo estuve era la clínica Santa Isabel, en la plazuela Isabel la Católica. Necesariamente tenía que pasar por ahí. Y lo cogieron preso porque había amagos de golpe ya esa temporada, ¿no? Entonces lo apresaron y yo estaba en la clínica. Me estaban dando una muy buena atención, pero mi hijita nació al amanecer, a las 8 de la mañana nació, y Filippo no estaba presente, ¿no? Apareció a las 10:30, todo desencajado, mal dormido, porque toda la noche lo habían tenido ahí preso, y no le creían de que estaba yo en proceso de parto y qué van a hacer, no le creían. Al final creo hubo un oficial que se ha debido humanizar un poco y averiguó a la clínica si efectivamente había una señora, Olga, que iba a tener a su hijo, y le dijeron que sí. De esa manera le dieron libertad. Salió él y llegó pues a las 10 de la mañana, pero una pena. Y yo le dije, ¿qué ha pasado? Me han detenido, he estado preso, no he podido salir. Pero, y su alegría de verla a su hijita, porque era mi primera hija, mujer, se puso feliz de verla a su hijita, ya pasó. Y estaba en las reuniones de la Asamblea Popular. Y me dice, te tienes que quedar nomás aquí en la clínica, porque es peligrosa esta época. No sabemos qué es lo que va a pasar. Y pidió a los médicos que me tuvieran en la clínica, ¿no? Y estuve 7 días, aunque yo estaba ya sana, bien, y quería ya de una vez salir. Me dice, no puedes salir porque la casa está vigilada. Y lo peor, que era Filippo, era solo, era huérfano, no tenía familiares, a excepción de una hermanita mayorcita de madre que tenía, pero que no podía ayudarle mucho. Entonces, durante esos 7 días o más que yo he estado, que 7 días en la clínica y después, él se ocupaba de las labores, pues, de llevar los pañales para la atención de mi hija. Y esa vez no había pañales desechables. Así que llevaba los pañales, tenía que ir a lavar todavía, plancha, y me traía los pañales secos, planchados, la ropita, todo me traía bien, porque yo estaba en la clínica y no podía hacer nada. Así que esos días para él fueron realmente cruciales, porque si bien le exigían que esté presente ahí en las reuniones, pero también tenía que estar atendiéndome a mí, con la niña, ¿no?
Entonces, igual me sacó de la clínica y me llevó a otra casa, consiguió otra casa que sea un poco clandestina, ¿no? Entonces ahí estuvimos y igual ahí se perdía, no aparecía. Yo tenía esos momentos que tenía que bañarle a la guagua y yo no me atrevía y él tenía que venir y no llegaba. Llegaban los amigos, a veces me decían, nosotros la bañaremos, ¿no? Y así, pobre Filipo realmente ha sufrido harto, justo esa época donde más tenía que estar presente. Y finalmente le dije yo, mira, tengo a mi mamá en Cochabamba, me iré a Cochabamba. En Cochabamba me van a ayudar, porque era mi primeriza, ¿no? Mi primera guagua, y realmente necesitaba apoyo. Entonces, él un poco triste se puso y me dije, bueno, pues que no tiene otra, le dije, tienes que estar aquí y no vas a poder atenderme ni a mí ni a la guagua. Claro. Así que me mandó en avión, vinimos aquí a Cochabamba y él se quedó. Pero ni bien tenía un poco de tiempo, aparecía en Cochabamba. Aparecía. Ya estaba así, pues, así, viajando, porque no quería también verla a su hijita, quería verla crecer, ¿no? Así ha sido, situaciones terribles que hemos pasado. Después ya vino, nos regresamos al siglo XX, un tiempito hemos estado, el 71, ya vino el golpe de Banzer. Y él salió en busca de ayuda, fue a Chile, había ido a Chile, yo no sabía, su carta llegó después, recién de que estaba en Chile, y querían evitar el golpe por lo menos dice que, bueno, él salió antes del golpe, Filipo, a Chile, a buscar ayuda para contrarrestar el golpe. Pero no, ya era tarde, se produjo nomás el golpe. El golpe de Banzer. Y Filipo todavía se estaba aprestando a venir con un grupo de chilenos a combatir a Banzer. Toda esa historia yo estoy contando, pues todo eso, ¿no? Bueno, es larga la historia y siempre ha tenido esos problemas. La segunda vez que mi hijo ha nacido tampoco ha podido estar, que a los 3 años nació César y él estaba todo clandestino, en reunión, no, difícil era que esté, pero aparecía de vez en cuando para ver a su hijo, para conocerlo, para ver, y otra vez se perdía, así. Después ya la última vez ha sido mi hijita. Fuimos a Yayagua porque siempre él pedía que estemos con él, y yo también quería estar con él. Entonces en vacaciones fuimos al siglo XX y estando allá yo estuve preparando ya el almuerzo pensando que él estaba trabajando en la mina, pues, ¿no? Iba a llegar para que almuerce, aparece casi a las 12 del día. Y me dicen, tienen que alistarse, tienen que salir porque ha habido golpe de García. Ya tienen que ir a Cochabamba a ver si salen todavía las flotas, porque se ha decretado huelga general. Así que fuimos allá, conseguimos flota. Yo le dije, vámonos contigo. No, me dice, yo me tengo que quedar aquí. ¿Qué vamos a hacer con los mineros? Bueno, pues entonces yo me fui con mis 2 hijitos, todavía mi hijito pequeño todavía era y la otra está un poco grande, así que nos regresamos a Oruro, porque no podíamos pasar a ningún lado, la huelga general era con bloqueos todo. Más bien que en Oruro encontramos unas amistades, estuvimos ahí casi una semana o más, porque la huelga duró harto. Y luego recién pudimos llegar a Cochabamba. Y Filipo toda esa temporada había estado oculto, había ido a vivir en una cueva, porque perseguíamos inmediatamente a los dirigentes, ¿no es cierto? Y de allí él salió a pie a Cochabamba. Nos sorprendió y al poco tiempo, yo como estaba esperando familia, tuve a mi hijita, que él tampoco estuvo presente porque seguro no estaba viajando.
Llegó y ya a mi hijita se ocupó él de cuidarla durante todo el año que he estado clandestino. Él le atendía, él la bañaba, le daba su comida, le preparaba su ropa porque yo tenía que trabajar. Y yo trabajaba tarde y mañana, trabajaba en el irlandés y en la tarde tenía mi fiscal, así que me pasaba trabajando y él le atendía. Hasta que ha cumplido 1 año, él se ha ocupado de atenderla a mi hijita. Por eso yo digo que tiene una calidad humana realmente impresionante. Pese a todas sus cosas, siempre era sus hijitos, su familia, ¿no? ¿Y cómo fue la relación con sus hijos? Excelente, pues, porque él siempre ha estado con ellos. Mis hijos lo querían más a su papá que a mí. Y yo decía eso, no, yo que estoy aquí pendiente con ellos, estoy todo el día, no. Era sus hijos, porque él les tenía adoración a sus hijos y los trataba bien y sus hijos felices andaban con su papito era lo máximo para ellos, ¿no? Entonces, muy buenas las relaciones. Y mis hijos más bien han sido buenos estudiantes, han estudiado, han salido bachilleres, luego han estudiado una profesión y él siempre ha estado pendiente. Toda la vida ha estado siempre pendiente de que no les falte nada, de que desde las minas él nos mandaba las pulperías, en fin. Siempre preocupado de la familia. Todo eso estoy relatando en el libro, ¿no? ¿Cómo cuántos capítulos va a tener el libro? Hasta el momento son 120 páginas. 120 páginas. Sí, voy a dividir en algunos capítulos, serán unos 5 o 6 capítulos, ¿no? Que a la vez va a tener otros subtítulos, ¿no? Subcapítulos, para que sea más didáctico, más ameno el libro. Difícil separar lo humano de Filipo y de Olga de la actividad política. Es así. Por eso es que yo le he estado acompañando siempre, toda vez que he podido, he ido al siglo XX. Y él decía, mis hijos tienen que estar aquí, tienen que ver la realidad del minero, ¿no? Tienen que ver, tienen que estar con su papá, decía. Por eso yo en las vacaciones me iba al siglo XX y allí estábamos con él. Y cuando él ya estaba en La Paz, muchas veces teníamos que viajar a La Paz, yo también. Allá estábamos con él. Por eso digo que siempre él ha estado muy relacionado con sus hijos, porque él exigía que sus hijos estén con él. Pero alguna vez nos ha dejado también así. Una vez fuimos de vacación, era la vacación, fuimos a La Paz y fuimos a estar con él, pues, ¿no? Resulta que llega y dice que está entrando a una huelga de hambre. Wow. 9 días en la huelga de hambre. Nosotros íbamos a visitarlo. Yo con mis hijitos ir a visitarle en la huelga de hambre. Los 9 días, al final, ya mis hijos aburridos también estaban, no sabían qué hacer. Claro. Y yo le dije, no, escuché en la radio que había terminado la huelga. Yo me alegré, ya llegará. No llegó toda la noche. Al día siguiente aparece todo desencajado, mal, después de una huelga de hambre, claro. 9 días de huelga de hambre, y toda la noche habían negociado en qué puntos podían ganar ellos, ¿no? Suspendiendo la huelga, toda la noche. Y yo le dije, no, esto es el como yo me voy a Cochabamba, agarré mis cosas y quería irme, no, y él me rogó, abrazó a sus hijos también se pusieron a llorar, ¿no? Ya bueno, tuve que aceptar nomás. Y fuimos, justo era para las alacitas que fuimos. Y dijo, bueno, vamos a las alacitas. ¿Pero cómo vas a ir? Le dije, estás saliendo de una huelga de hambre, toda la noche han negociado. Tienes que quedarte a descansar. No. Los voy a llevar a mis hijos. Quiero que vayan a las alacitas. Y salimos a eso. Y era en la Tejada Sorzano, la fiesta de las citas, una avenida inmensa que no podíamos terminar.
Y él cargado de su hijo del pequeño que lo cargó. Yo le dije, pero bájalo. No, mi hijito, mi hijito. Así era Filipo, así muy dedicado. Y nosotros teníamos que estar así, pues que en la huelga de hambre, que estar en las diferentes coyunturas así. Y él ha estado más tiempo en clandestinidad, no ha salido afuera. La única vez que ha salido ha sido ya el 81, el 82, cuando ya no estaba García Meza, pero estaba otro, que igual le han apresado a Filipo y le han exiliado a España. Y estuvo en España 3, 4 meses, de ahí regresó a España y ya otra temporada es que también aquí se luchaba harto por por la defensa de los derechos humanos, las libertades democráticas y todo eso, y hacía que Filipo ya esté un poco libre también. Entonces siempre hemos estado así, por medio de cartas, ¿no? Y a veces hablábamos así por teléfono, pero no, era muy costoso hablar por teléfono al exterior. Entonces más eran las cartas nomás. Pero después Filipo siempre llegaba de cualquier forma a la casa. A veces nos sorprendía, venía disfrazado. No lo podíamos reconocer ni nosotros. Claro. Sí. Por la situación política había que optar por el disfraz. Sí. Pero incluso en el colegio Juan XXIII, él tenía otra identidad. Claro, el padre Pedro Baciana se había encontrado casualmente un carnet que decía Luis Rodríguez. Entonces le dijo a partir de ahora, porque nos avisaron que había un colegio, porque él estaba ya demasiado estresado, parecía un león enjaulado, sin salir, y quería él un poco pues de libertad, ¿no? Entonces le dijeron, hay un colegio y si te fueras allá. Y a mí me mandó, yo fui a hablar con el padre Pedro, le dije, sabe que Filipo está en mi casa, está clandestino ya durante tanto tiempo y está muy violentado y si podría venir aquí. Claro, que venga, aquí lo vamos a tener, me dijo. Entonces fuimos de noche, fuimos con Filipo y nos vimos con el padre Pedro. Y el padre Pedro así lo miraba y decía, mira, estoy tan emocionado que me parece, soy como un niño frente a Pelé, le dijo así, esa expresión tú. Y quédate aquí va a estar, te vamos a quedar. A partir de hoy día tú eres, así le mostró el carnet, eres Luis Rodríguez. Y de esa manera se quedó pues 3 años, casi 4 años en el colegio Juan XXIII. Y nosotros le íbamos a visitar más allá. Y a veces nos encontrábamos en medio camino, él salía y nosotros salíamos del cruce y nos encontrábamos en medio camino. Y después ya también el padre Pedro se muere, el padre Pedro Baciana se muere. Y ya habían detectado, y Filipo, que era arrojado, que no medía, lo iba a visitar al padre Pedro a la clínica, al kilómetro 5, ahí estaba en la clínica al lado de la caja, ahí estaba, y lo iba a visitar y le habían detectado pues, a los agentes. Entonces ya no regresó al Juan XXIII y se fue aquí donde es el colegio, ¿cómo es esto? De Agruco, más allá. Hacia el Valle Alto. A Santa Veracruz. A Santa Veracruz. Santa Veracruz. Hay otro sacerdote, le había dicho, ándate ahí vas a estar. Y ahí estuvo buen tiempo. Y ahí se conoció con Rafa Puente. Y Rafa Puente le había dicho, puedes ir a la colonia Piraí, ahí podemos estar, ahí nadie te va a detectar. Y
dijo, no voy si no es con mi esposa y mis hijos. Así que nos vinieron a buscar. Por suerte que era vacación, y ahí me dice, Filipo, voy a ir a la colonia Piraí, quiere que vayan ustedes. Bueno, pues yo no tenía más remedio que alistar mis cosas, mis bolsas de mis hijos, ir, ¿no? Así que nos fuimos y llegamos, estuvimos en Santa Veracruz, de ahí nos recogió una movilidad, hasta coger una movilidad, un transporte público. Y fuimos en una góndola destartalada que no podía llegar, y el camino era tan pésimo antes de llegar a Santa Cruz que se echó a perder la movilidad. Tuvimos que pasar con mis hijos, con mis cosas, con todo, a un camión. En camión tuvimos que ir, no sé cuántas horas, 15 horas creo hemos tardado en llegar. Llegamos a la colonia Piraí. Y ahí más bien fue un descanso también para Filipo, porque le presentaron como profesor del Juan 23 y como Don Lucho siempre, ¿no? Don Lucho, que era catedrático en el colegio, profesor del colegio Juan 23, y allá también daba clases y hacía trabajos, porque Filipo no solo daba clases en el Juan 23, sino también hacía trabajos. Hay unos... Estoy poniendo eso como los alumnos se acuerdan de que él estaba con las chancheras, estaba con los patos, estaba con los animales, y luego se lavaba las manos, se cambiaba y entraba como catedrático a pasar clases. Hacía las dos cosas. Y era el jefe de los trabajos, pues Filipo. Por eso eran trabajadores que estudian, no eran estudiantes solamente, ¿no? Porque trabajaban los chicos del Juan 23, Tenían panadería incluso. Tenían y hacían sus platabandas, así trabajos de albañilería. Y en todo estaba Filipo, porque era el jefe del trabajo. Entonces él les hacía trabajar ahí, y al poco tiempo les estaba hablando de la literatura latinoamericana, de la literatura universal, les estaba hablando de los filósofos, todo, porque él dominaba, sabía bien. Él no ha estado en colegio, no ha estado en universidad, sin embargo era autodidacta y ha leído mucho, ha leído. A propósito de libros de literatura, sabemos que él tiene una biblioteca. Sí. Pero además de un museo. Casi museo. Casi museo, pero cuéntanos, ¿qué es? Sí. ¿Qué es lo que en realidad disponen de Filipo? Tiene sus libros, ¿no? De bastante literatura soviética, literatura universal, en fin, tiene bastante documentación, periódicos, porque él era así leyente leía mucho los periódicos, siempre compraba, y yo no sé, seleccionaba y guardaba, y eso es lo que tenemos, y eso que hemos votado un montón, porque hemos dicho, ¿para qué tanto durante este tiempo hemos ido votando harto? Pero sigue habiendo la documentación, y lo que hay también es una serie de reconocimientos cuando él ha sido consejero municipal. De todas las provincias donde él ha trabajado como consejero, siempre le daban un pergamino, ¿no? Diplomas. Entonces tiene todo eso enmarcado, ¿no? Y fotografías, bastantes fotografías de sus actividades, ¿no? Tiene una fotografía donde está marchando con los mineros, otra fotografía tiene marchando con las mujeres cocaleras, después marchando contra el neoliberalismo, que les habían sacado una fotografía, yo no conocía, recién después me he enterado, semidesnudos, los marchistas, aquí no al neoliberalismo. Así es, esas fotografías tiene, después cuando ha jurado como diputado de la Izquierda Unida y también como senador por Cochabamba, esas fotografías, y después de las entregas del libro también, diferentes, porque aparte de todo esto, lo que ha pasado, Filipo ha tenido la enfermedad del cáncer,
Después, felizmente que ha salido de ahí, y en cuanto se sanó empezó a escribir, ya como diciendo, ¿no?, que me queda poco tiempo aquí, tengo que aprovechar. Aunque él no pensaba que se iba a morir. No quería, además, tenía todavía un proyecto que era bajarlo a Evo, pero no pudo cumplir. Entonces él se puso a escribir y ha escrito. Antes ya publicó el libro Testimonio de un militante obrero. Y con el padre Albó, en Sipca sacaba unos cuadernillos. Ese es por ejemplo, eso es un tesoro. Es la mina vista desde el guardatojo. Oh, yeah. Toda la experiencia de los mineros, los diferentes trabajos que realizan en la mina. Es muy interesante ese libro. Yo creo que lo voy a hacer reeditar. Y el testimonio de un militante igual. Después ya ha venido de la revolución al Pachacuti, que he escrito, y luego el Evangelio, es la encarnación de los derechos humanos, ¿no? Y el último, Semblanzas. Yo no sé cómo Filipo, después de haber tenido tanto ajetreo político, todavía se ha dado tiempo de escribir, de tener en su memoria tanta cosa que más bien ha dejado libros, ¿no? Ha dejado constancia de todo eso. Ahora, el hecho de haber sido diputado y después senador, ¿ha dificultado también la relación familiar? No, de ninguna manera. Cuando él era diputado, cuando la campaña él era por Potosí, prácticamente su campaña él se lo ha hecho casi solo con el apoyo del padrecito ese de Potosí. ¿Qué se llama ese padrecito? Él les apoyó. Y no, después Filipo ha estado siempre en la casa, vivía en La Paz como diputado, pero siempre llegaba a Cochabamba, o nosotros íbamos a La Paz, así, ¿no? La relación siempre ha sido. Ahora, cuando ya era senador, que no ha durado mucho por suerte, yo me trasladé a La Paz, ahí hemos alquilado un departamento y ahí vivíamos, y mis hijos también. Y mis hijos ya estaban jovencitos, ya estaban estudiando, Mi hija mayor, por ejemplo, ya era profesional, ya era comunicadora que trabajaba en La Paz. Desde sus 15, 16 años ha trabajado mi hija, porque muy joven ha salido profesional. Y luego mi hijo ya estaba también aquí, salió de la universidad, casi inmediatamente entró a trabajar a Grupo como técnico. Tenía a mi hijita nomás que estaba estudiando estaba saliendo ya a bachiller, y luego estudió comunicación en la Católica. O sea que ellos ya estaban haciendo también su vida, ¿no? Estaban estudiando, pero siempre relacionados con su papá, y él siempre estaba en la casa para cualquier cosa, siempre estaba presente. Las relaciones fueron muy bien, buenas. Gabriela Canedo, ¿la conoces? Gabriela. Ella es mi sobrina. Prácticamente es como otra hija para nosotros. Filipo la quería mucho porque es hijita de mi hermana, que su esposo se fue a especializarse a Chile y no regresó más. Era médico. Pero Gabrielita estudió también sociología. Y luego maestría en antropología. Y escribiendo. Sí. Y ella ha escrito muy bonitas cosas con relación a la vida de la familia. Tiene unos artículos que voy a sacar algunas partes para el libro sobre lo que piensa Gabriela sobre la familia, ¿no? Muy interesante. Entonces siempre ha habido una relación muy buena. Filipo ha sido muy casero, le gustaba cocinar. Cuando llegaba siempre cocinaba, él quería cocinar. Se hizo hacer un hornito de barro. Él quería cocinar, él quería preparar. Después, muy amante de los perros. Personalmente él cocinaba para los perros. Iba a comprar sus comidas. Él se encargaba de todo, de la comida de los perros. Era un hombre polifacético, ¿no? Que a todo se dedicaba. Y
y realmente entonces destacaba bien, ¿no? Era buen ajedrecista, que una vez le ganó a un campeón de ajedrez. Y así tiene muchas cosas que estoy contando yo, en el libro. Anécdotas que estoy contando en el libro, ¿no? Con relación a la vida de Filippo. Por eso digo yo que es un extraordinario ser humano antes que un gran líder, ¿no? Como líder han escrito bastante, tenemos bastante documentación. Ha escrito Carlos Mesa, Carlos Toranzo. En fin, hay una serie de artículos que han escrito antes de su muerte y después de su muerte también. Han escrito bastante como político, pero así el aspecto humano, familiar, de eso muy pocos conocían, ¿no? Por eso es que yo me he empecinado en escribir eso. He dicho, ¿Y más o menos cuándo será la presentación del libro? Por eso te digo, mi aspiración, mi deseo sería para el 6 de junio, o tal vez antes. O tal vez antes, dijo, ojalá que sea antes también. Para los 7 años, como un homenaje a los 7 años ya que nos ha dejado Filippo. Olga, ya para terminar la entrevista, en pocas palabras, ¿qué es lo que destacarías de Filippo, tu esposo, con quien has estado 55 años juntos? Sí. Bueno, en realidad teníamos que haber cumplido 50 años, ¿no? Y un año antes ha muerto, porque el 2018 teníamos que cumplir 50 años. Ya les estaba preparando, él estaba invitando ya a los amigos, ¿no? Pero lamentablemente ha muerto antes. Pero como habíamos enamorado casi 6 años, contabilizábamos eso, ¿no? 55 años. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo destacar? Una de las cosas que nadie sabía ni nadie conocía, Filippo, desde que estaba enamorado conmigo, ha escrito poesía. Entonces tiene una cosa de 25 hojas de poesías que él lo tenía así guardado y en una oportunidad me entregó. Esto te corresponde, me dijo. Y es toda una historia de amor contada en verso, ¿no? Es muy lindo ese trabajo. Pero nadie lo conoce, nadie sabe, es totalmente inédito. Y ahora yo he sacado algunos versos, algunas estrofas para combinar en el libro. En el libro. Sí. Ahora no sé si todavía podría publicar así como anexos sus poesías, pero todavía eso lo tengo que pensar, ¿no? Y luego sus cartas, también sus cartas maravillosas, como él me contaba las situaciones que vivía, porque Filippo ha vivido una época en la que ha sido combatido también, muy combatido por sus propios camaradas, porque como se separó del Partido Obrero Revolucionario, entonces los militantes eran sus enemigos y siempre le andaban poniendo piedras así en el camino, ¿no? Pero Filippo, como ha seguido adelante, y él no que le estaba importando que le digan lo que le digan, él no estaba en función de ellos, sino estaba en función de la clase trabajadora. Y en función de ellos hacía lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces ha sido realmente un gran dirigente, muy querido por los obreros. Y hace poco, el año pasado, con ayuda de algunos amigos más, hemos hecho un monumento, usted se debe enterar. Sí, en Catavi. Sí, hemos puesto un monumento. Y en Catavi, ¿por qué? Porque dijeron que Catavi es donde ha sido últimamente dirigente, secretario general de Catavi, y ahí es donde se ha elaborado la tesis de Catavi, y de ahí ha surgido la idea de la Marcha por la Vida. Y él ha sido el promotor, el que ha empezado, entonces por eso. Han reclamado los del siglo XX que por qué no en siglo XX el monumento. Después ya dijimos, tal vez posteriormente podríamos hacer, ¿no? Pero más siempre en Catavi ahora, a pesar que Catavi está totalmente vacío,
ya no hay mucha gente. Hay la idea de que se va a volver a poblar con las facultades que se están haciendo ahí de la Universidad Siglo XX, a ver si mejora la situación. Pero toda la gente casi ha salido, y si no han salido, han muerto, ¿no? Entonces, triste a veces ir a Catavi. Bueno, el siglo XX es diferente, ya no es lo que era antes, ya ha cambiado totalmente. Las casitas, los campamentos, las casitas han sido vendidas a gente extraña. Muy pocos han debido ser los trabajadores que se han comprado ahí, pero son más de afuera, ¿no? Los que se han comprado. Después, Catavi es donde está más vacío, ¿no? Catavi está silencio, ahí está silbando el viento por la... Bueno, Olga, agradecerte por haber dado un adelanto del libro que estás escribiendo. Sí, ahora ¿para qué me has hecho contar? Ya no voy a comprar. No, al contrario, va a motivar y va a lograr interés para que el público se entere anécdotas que probablemente antes ni se lo han contado, ¿no? Sí, hay muchas cosas que nadie conocía de Filipo, ¿no? Esa su entrega como padre, ¿no? Yo realmente cada vez yo lo admiraba más y siempre yo decía que yo no me he equivocado al elegir. No importa, he corrido el riesgo de casarme clandestinamente, pero yo lo he llegado a conocer justamente cuando enamorábamos qué clase de persona era. Y yo dije, no, he tenido la gran suerte más bien de encontrar una persona así. No importa correr los riesgos que hemos corrido o las cosas que hemos pasado, pero yo me siento tranquila, feliz de haber sido la compañera de un hombre tan importante, ¿no? De un hombre lleno de muchas facetas que él tenía y ha desarrollado todo al final. Sí, y muchas gracias por la invitación, Tino. A ver, vamos a ver cómo va a ser la presentación ya del libro, ¿no? Cuando sea la presentación te invito cordialmente para que estés. Con todo gusto, allí estaré. Además, haciendo un seguimiento de las repercusiones que pueda lograr el libro. Sí, ¿no? Gracias, Olga. Claro, y aparte es que he venido a confesarme aquí. Bueno, ha sido grato escuchar a la profesora Olga Vázquez Velasco, a quien le pido que se despida del público y que haga un adelanto de la presentación del libro. Bueno, en primer lugar quiero siempre volver a agradecer a Tino por esta invitación que me ha hecho. Y este libro está dedicado a mis hijos, a los amigos, a todos los familiares y a toda aquella gente que le ha apoyado a Filipo, que le ha acompañado en sus diferentes luchas, en sus diferentes etapas de su vida, ¿no? Y en homenaje también a algunas personas, por ejemplo, a una de las personas que quiero rendir homenaje es a Gaby Vallejo. Gaby Vallejo, en una oportunidad me dijo, cuando estaba exponiendo libros y éramos amigas, ella había sido en la universidad, trabajaba y ella formó parte del jurado calificador cuando yo salí como licenciada en Ciencias de la Educación. Aparte de eso yo me metí a la universidad, aunque ya era mayor, pero igual he estudiado los 5 años y he sacado la licenciatura. Bueno. Y Gaby ha formado parte del jurado y hemos sido siempre amigas, compañeras, y ella me decía, ¿por qué no escribes? ¿Por qué no escribes? Porque lo admiraba mucho a Filipo. Tiene un libro donde dedica a Filipo, ¿no? Dedicado a Filemón Escobar y a Domitila Chungara. No me acuerdo muy bien ahora el título, pero está en su libro y ella, cuando nos encontrábamos, me decía, ¿no? Hubiera querido que ella esté presente también, pero lamentablemente ya se nos ha ido. Bueno, Olga, agradecerte otra vez por habernos contado este adelanto que estará plasmado en el libro Filipo y Olga.
Lo has dicho también que va a tener un subtítulo, pero será importante que el público esté a la expectativa de la presentación del libro. De verdad, una historia de un dirigente sindical, un dirigente político que contrajo matrimonio con la profesora Olga Vázquez Velasco. Nos ha contado además que el matrimonio se realizó en el Panóptico, en realidad muy poco habitual, diríamos, en la costumbre y la tradición boliviana. Al matrimonio hay que ir o al registro civil o ir al templo. Pero bueno, las situaciones políticas de aquel tiempo precisamente ocasionaron probablemente estos deslices, pero que a partir de ahí pudieron vivir juntos, compartiendo los avatares de la vida sindical, de la vida política que Filipo ha llevado a lo largo de tanto tiempo. Y Olga ha estado atrás o de al lado compartiendo esos momentos tan difíciles, tan cruciales. Invitarles a que estén atentos a la publicación del libro. Estaremos dando a conocer este adelanto en el programa Memorias que Perduran, y que será importante además que el público se entere de la vida de Filipo y de Olga. Amigos, ha sido grato compartir con ustedes en estas memorias que perduran, que recogen semblanzas de vida de personas como Filipo y como Olga, que tienen una historia de vida tan interesante y que además la comparten en el programa Memorias que Perduran, y Olga comparte en el libro que está escribiendo y que será presentado por el 6 de junio o antes, conmemorando los 7 años de la partida de Filipo hacia el Eterno, hacia el cielo, diríamos también, ¿no? Olga, gracias. Ha sido grato conversar contigo. Muchas gracias. Amigos, Muchas hasta gracias. pronto.